Yo quería seguir escuchando el tema. Bien, buenas noches. Con qué caché empezamos ese opening. Bienvenida familia, hoy jueves, un jueves especial porque mucha gente se acostó muy tarde, muy tarde. Hay un sueño, bueno, de un grupo, ¿no? No No, pero generalizado. yo en el grupo puse cuando empezaron a leer la sentencia y nadie me respondió. Porque estaba en YouTube, en el celular. Estaba en el celular. Y yo, Pero mire, atiendan. eso debería prohibirse, María Cela. A esa Que hora se de la lean madrugada. sentencia de madrugada, No, 8 de la no. mañana, 9, eso no puede ser. Exacto, para que además la población que quiera enterarse y no luego escuche versiones disparatadas o erróneas, pueda tener su propia opinión. En el día de hoy se han emitido algunos comentarios sobre esa histórica sentencia que terminó de leerse anoche a las 4:14 de la madrugada y que en la mañana de hoy fue muy comentada en algunos programas de televisión. Esta noche nosotros también la vamos a comentar con nuestro querido Pancho Álvarez. ¿Por qué? Porque si ellos han tenido la antorcha durante muchos años, participación ciudadana de la lucha contra la corrupción y además han hecho trabajos profundos sobre cada uno de los expedientes. Este era el primero. El caso Antipulpo, que ahora no se le puede decir Antipulpo, bueno, el caso que trataba del hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina, Juan Alexis Medina, y su hermana, que además salió absuelta, pero en el caso de él ha sido condenado. Señores, ha sido condenado por múltiples delitos y con todas las pruebas. Es decir, el trabajo que hicieron las tres juezas fue muy minucioso porque fueron cantidades y cantidades de pruebas que presentó el Ministerio Público. Por eso nos vamos a sentar, porque vamos a hablar de esa condena, de la parte penal, de la parte de los bienes, del resto de los imputados. Eran en total 27, algunos hicieron acuerdos antes, cosa de la que mucha gente ni se enteraba, como por ejemplo el director de la OISOE hizo acuerdos, devolvió gran parte del dinero, casi 50 millones de pesos, otros devolvieron casi $1 millón. Ya veremos, lo que implica que sí había delito, obviamente, había sobrevaloraciones porque daba para pagar hasta los testaferros, dejarlos con mucho dinero en el banco. Vamos a conversar inmediatamente con Pancho Álvarez, que lo tenemos por Zoom. Buenas noches, Pancho. Muy buenas noches. Yo soy de los que estoy trasnochado, más que trasnochado, amanecido, Amanecido. porque esta sentencia estaba pautada para leerse a partir de las 11 de la mañana, pero las juezas estaban deliberando y se movió para las 12, después para las 5 de la mañana, finalmente comenzó a leerse a las 10:46 y terminó de leerse a las 4:15 de la madrugada. Bueno, esto es, vamos, empieza tú si quieres, hazle la primera pregunta, Pancho, porque son varias las preguntas que te tenemos en el día de hoy para dejar aclarada a la población sobre si se hizo justicia, si no se hizo justicia, en qué todavía nos falta mejorar de parte no solamente del Ministerio Público, también de parte del sistema de justicia, la cultura que tenemos en este país a la hora de penalizar este tipo de delitos. Pero vamos arriba. Sí, Pancho, definitivamente uno de los puntos que ha causado muchos comentarios de distintas índoles en el día de hoy fue la cantidad de personas que fueron absueltas del proceso. 7 condenados y el resto, algunos con acuerdos y otros completamente descargados por diferentes puntos. Nos gustaría saber desde tu perspectiva, que conocías completamente el expediente y que le ha dado seguimiento paso a paso y por supuesto como abogado penalista, ¿cuáles serían los criterios desde tu punto de vista que se utilizaron para tomar esta decisión? Sabemos que la lectura íntegra será en septiembre, pero por lo dicho por las juezas anoche, porque quizás la población se queda con lo que lee al día siguiente de descargado, pero los criterios para tener este resultado que se dio en el día de hoy. Bueno, lo primero que yo preferiría decir que de 25 personas físicas, 13 fueron absueltas y 12 fueron condenadas. Y yo tendría que primero apuntar que este es el primer caso que tiene una cantidad de condenaciones, en caso de corrupción me estoy hablando, de la corrupción administrativa. Este es el primer caso de esa naturaleza que
condena a tal número de personas. Pero aparte de eso, había 19 compañías perseguidas penalmente, de las cuales 16 fueron condenadas y 3 solamente fueron absueltas. Aparte de eso, pues se decomisó todo lo que había sido incautado, se autorizó el decomiso. Y en adición a eso todavía, a las compañías se le ordenó su liquidación y cierre de todos sus locales de manera inmediata. Fueron condenados tanto las personas físicas condenadas como la compañía a pagar una indemnización al Estado de 500 millones de pesos. Y todas las personas condenadas, incluyendo la compañía, fueron condenadas a pagar multas que van de los 100 a los 200 salarios mínimos. O sea, como ustedes ven, no fue un caso tan sencillo. La acusación del Ministerio Público tenía 3.445 páginas y el auto de apertura a juicio, el auto que envió a juicio de fondo, tenía 3.463. Hay que primero, pues, de alguna manera agradecer el esfuerzo que hicieron, en primer lugar, tanto el Ministerio Público para presentar esta acusación, como definitivamente el Tribunal Colegiado, presidido por Claribel Nivar e integrado por Giselle Soto y Clara Castillo. Creo que merecen el reconocimiento del país por el esfuerzo realizado. Así es, así es. Vamos a hablar, tú hablabas de los bienes decomisados. Esa es una parte importante que muy poca gente conoce, porque la gente dice, ah, bueno, le dieron 7 años a Alexis Medina, de los cuales ya ha cumplido cerca de 2, le quedan 5, entonces hay que robar mucho porque en 5 años, etcétera. Vamos a hablar de los bienes. Primero, de la parte penal. La jueza decía que se había violado gravemente la institucionalidad del país. Ellas quedaron sorprendidas por lo que vieron, por lo que pudieron comprobar, la cosa juzgada y comprobada, de cómo se utilizaban las instituciones, en el caso de la OISOE, como si no tuviera ningún doliente. Y todos sabemos que la OISOE a lo largo de los años y de diferentes gobiernos ha sido usada como caja chica para muchos de los presidentes de este país. Eso no es sorpresa. Pero en este caso, el hermano que aparentemente se convirtió definitivamente en el principal suplidor del Estado. Cuando tienes algo tan grave que ha afectado a tantas instituciones, como dice el mismo expediente, 7 años, ¿entiendes tú que eran suficientes? Y por otro lado, ¿a cuál de los delitos correspondía esa cantidad, esa condena? Porque son varios los delitos: asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, etcétera. En el caso del lavado de activos, sabemos que la condena es de 10 a 20 años. Entonces, ¿por cuál delito lo condenan y por qué 7 años cuando el Ministerio Público había pedido 20 y sabíamos que no se lo iban a dar? Pero bueno, lo había pedido. Mira, terminó la idea anterior en el sentido del decomiso. El Ministerio Público logró inmovilizar 60 inmuebles, 67 vehículos, 553 mil pesos en efectivo y 1.495.000 dólares también en efectivo. Yo en este momento no sé cuál de esos bienes pertenecen a los absueltos y cuáles pertenecen a los condenados. Lo que está clarísimo es que si lo que pertenecen a los condenados van a ser pues expropiados por el Estado dominicano. Con respecto a lo que las juezas, las magistradas descubrieron, tú lo acabas de decir, la verdad que quedaron ellas impresionadas con lo que vieron cuando estuvieron estudiando el expediente. Señalaron que en la OISOE era una tierra de nadie. Y como tú bien lo citaste, señalaron ellas mismas que en la OISOE parece que no tenía dolientes. Pero aparte de eso agregaron que se debe estar en pie, que la ciudadanía debe estar en pie ante este flagelo que es la corrupción, que lo que se encontró en salud pública y en OISOE era un caos, que la corrupción quedó evidenciada. Y cuando tú escuchas esto, tú dices, ¿y cuál fue la pena máxima que se impuso? 7 años. Bueno, yo con todo el respeto diciendo de la magistrada, porque
En este caso en concreto, tal vez no se iba a imponer la pena que pedía el Ministerio Público de 20 años, que yo entiendo que debió ser la que se aplicara por el tema de lavado sobre todo, pero bajar de 10 años cuando el estándar en República Dominicana, la práctica en República Dominicana, práctica que yo critico, es que en los casos de corrupción no conozco ningún caso que haya sobrepasado los 10 años. Si tú vas al origen de los megacasos de corrupción en Baninter nadie fue condenado por más de 10 años. Más de 10 años. Grupo Progreso fue un fraude también grandísimo. El imputado no fue condenado a 10 años. En otras palabras, que nunca se pasaba de 10 años, porque parece que aquí, en República Dominicana, para que se pase de 10 años, la sangre tiene que salpicar a los jueces y a los abogados, a los togados, y cuando realmente los temas de corrupción generan tal vez mucho más muerte que las que generan la violencia física en los barrios o en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque robarle los fondos al Estado es impedir que el Estado cumpla con su obligación constitucional de proveer de salud a los habitantes. O sea que realmente yo hubiese esperado una pena entre los 10 y los 20 años por parte de las magistradas, pero ellas obviamente son las que deciden. Yo no soy juez, yo como ciudadano, igual que ustedes, puedo opinar, pero la decisión final lo tienen los jueces. Pero sobre todo, Pancho, y esto lo comento yo antes de dar paso a otra pregunta de Nairobi, se trataba del hermano del presidente. Ahí hay un hombre que además utilizaba su relación fraternal para influir, para imponerse en diferentes instituciones y para que la gente entendiera que lo que él pretendía hacer había que hacerlo porque el presidente tendría que haber sabido que él estaba haciendo eso y era el gobierno de su hermano. Es decir, el abuso del poder, que no es lo mismo que lo que pueda cometer cualquier otro funcionario. Este está ligado a la familia. Eso debió haberse tomado en cuenta a la hora de implantar la condena o la pena, ¿no? De hecho, el presidente Medina, cuando se refirió en una ocasión a estos casos que afectaban a sus hermanos, señaló que lo que había en esos expedientes eran faltas administrativas. En otras palabras, que no eran faltas penales, que no tenían que ser juzgados por un tribunal penal, sino en la materia administrativa, en los tribunales administrativos. Pues la verdad es que usted puede cometer una falta administrativa y al mismo tiempo ese hecho ser una falta penal. Y eso fue lo que ocurrió, porque por ejemplo en las comisiones de compras y contrataciones de algunas de esas entidades estatales se les suministraba a las empresas de Alexis Medina los montos por los cuales se iban a participar, la competencia de Alexis Medina en esos concursos en entidades públicas. Y resulta que se comprobó que se entregaban regalos, póngale comillas esos regalos, Sobornos. no más que sobornos. Entonces usted puede decir hay una falta administrativa, pero también hay una falta penal que es perfectamente perseguible, que fue lo que hizo el Ministerio Público en este caso. Pancho, en la madrugada inmediatamente culminó la lectura del dispositivo. El Ministerio Público, además de explicar que fue una sentencia donde tenía partes agridulces, ¿verdad? Porque decía lo positivo, inmediatamente dijo que iba a apelar a algunos casos. Lo mismo dijo la defensa de Alexis Medina, que van a apelar. Me gustaría saber cuáles casos consideras podrían ser puntuales para apelación del Ministerio Público. Quizás este mismo de Alexis Medina, por lo que acabas de decir, pero en otros puntuales también ha observado que podría apelarse. Sí, bueno, las magistradas trataron de fundamentar la exoneración de responsabilidad de Carmen Magalis Medina, la hermana de Alexis Medina y del presidente Danilo Medina, ¿no? Y lo hicieron básicamente diciendo, bueno, que eso era Infonper, pues el dinero que se utilizaba para obras sociales, pero qué curioso, ¿no? Obras sociales o recursos que iban a la provincia de San Juan de la Maguana, donde su hermana era diputada de esa circunscripción y obviamente necesitaba recursos y necesitaba actividades donde repartir pues algunos bienes para poder sacar provecho electoral y permanecer como diputada de esa provincia, ¿no?
O sea que ese pudiera ser uno de los casos que se apele. Pero mire, del principio yo creo que esta es una crítica sana al Ministerio Público. La reflexión en la que debe entrar el Ministerio Público luego de esta experiencia, de este primer caso porque vienen otros 4 por ahí, y espero una sentencia de fondo para finales de año en el caso de Coral y Coral 5G. Pero bueno, el tema principal es que tal vez ese caso de Magali Medina pudiera apelarse, pero repito, lo que tal vez critico del Ministerio Público es que sobreprueban los hechos. Y por eso usted ve que las magistradas se quejaban de que llegaban, por ejemplo, contenedores con pruebas. Oigan bien, unos plásticos grandísimos con muchísimos documentos dentro, que una sola prueba tenía 70 anexos y que había, por ejemplo, otra prueba en un memory stick que tenía miles de cheques. Entonces, las magistradas se quejaban, nos tiraban toda esa prueba a nosotros para que nosotros de alguna manera la organizáramos y la preparáramos para poder utilizarla en contra de los imputados. Bueno, yo creo que el Ministerio Público deberá, los casos de corrupción, seleccionar muy bien las pruebas para no convertir estos casos No abrumar. en casos muy difíciles de manejar, porque cuando tú tienes, Sí. como en este caso, 25 personas físicas y 19 personas morales, cada una de ellas con abogados. ¿Ustedes saben cuántas audiencias celebraron esta magistrada para poder llegar a esta madrugada y dar su sentencia? 127 audiencias, desde el 10 de mayo de 2023 hasta esta madrugada. Eso es un esfuerzo enorme. Yo Eso creo que preocupa. el trabajo ahora, tanto para los jueces como para los fiscales y para el Consejo del Poder Judicial, es crear las condiciones para que esos casos puedan ser conocidos con mayor agilidad. Eso preocupa precisamente porque todavía quedan casos grandes y hay uno que es el más grande de todos. Tú comentabas esta mañana que yo te estuve escuchando, el caso Calamar, que todos conocemos, en el caso donde está Donald Guerrero y una serie de miembros del gobierno. En ese caso estamos hablando de mucho más dinero. En este caso eran 5.000 millones estafados al Estado. Era lo que 4.784. En el caso de Calamar, ¿cuánto estamos hablando? O sea, me imagino que habrá muchas más pruebas, porque es mucho más grande. Sí, la cantidad yo no la tengo de manera exacta, he tenido cifras que se contradicen, pero un mínimo de 21.000 millones de pesos y un máximo de cerca de 40 y tantos mil millones de pesos. Wow. O sea, es el caso definitivamente más grande de Calamar, o Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, y compartes. Sí. Porque igual que en este caso de Alexis Medina, hay una cantidad de personas también imputadas. Si este hubiera llegado a los 5 años, si este hubiera pasado de los 5 años, Pancho, si este hubiera pasado de los 5 años, ¿qué hubiera pasado? Porque preocupa que otros puedan pasar del tiempo establecido. Hay otros que todavía ni siquiera ha empezado el juicio de fondo. ¿Qué hubiera pasado? Mira, la realidad es que ya en este caso que acaba de concluir en primer grado, varios de los imputados pidieron la extinción de la acción penal por la llegada máxima de duración máxima del proceso, que es de 4 años. 4. No de 5, de 4 años. Ya. Todos estos casos van a sobrepasar los 4 años. Claro. Ya 2 de ellos lo sobrepasaron y los imputados pidieron la extinción y en los 2 se les rechazó. ¿Por qué se les rechazó? Porque el plazo de 4 años no es un plazo matemático. No es que tú tomes una fecha y comiences a contar día por día hasta llegar a los 4 años, sino que es un plazo razonable. Exacto. Y cuando tú tienes un expediente con 160 testigos, con 3.000 y pico de pruebas documentales, tú no lo puedes manejar en el mismo tiempo que tú manejas un caso con 2 testigos y con 5 documentos, ¿no? Eso no es razonable. Y basado en ese criterio, pues los tribunales dominicanos han estado rechazando
la extinción cuando el operador judicial, y me refiero tanto al Ministerio Público como a los jueces, pues son ágiles en el proceso. Imagínate que esta jueza que celebraron 127 audiencias, de buena primera el caso se le cierre porque se extinguió la acción penal, sin que ese esfuerzo dé los frutos que tiene que dar. Es una sentencia al fondo, sea de absolución, sea de condena, pero que haya una sentencia al fondo. Sería una frustración para la ciudadanía, para el país en sentido general, que casos de esta magnitud, después de todo el esfuerzo, sencillamente se cierren porque llegó un plazo que Claro. extingue la acción del proceso. Entonces, recomendación para el Ministerio Público, hacerlos más manejables, poner todas las pruebas habidas y por haber, porque hay que poner un exceso de pruebas, porque por tradición en este tipo de casos hay que probar hasta terminar con cualquier duda razonable, y no hay duda razonable en este caso de que se cometió corrupción y a muy gran escala, abusando de la posición del individuo que era hermano del presidente, que nunca había tenido éxito en sus empresas anteriores y que se volvió multimillonario haciendo negocio con todo el Estado. Pero es bueno que se quede claro al Ministerio Público para que estos casos no duren tanto tiempo y no corran el riesgo de extinguirse, por un lado, y por el otro lado, que las penas sean más ejemplarizantes, porque la gente dice, no, roba mucho, pásate 5 años preso, porque total, te van a meter 2 y después te quedas disfrutando de parte de lo que te quede, porque no se va a poder incautar absolutamente todo. Muchas veces se distraen todos estos bienes, así como se usan testaferros en estas operaciones, también se usan para distraerlos y es difícil localizarlos todos, ¿no, Pancho? Sí, miren, y déjenme decirle, realmente acabamos de aprobar un nuevo código penal que aumenta las penas. Y yo me pregunto, ¿para qué estamos aumentando la pena si no somos capaces de aplicar las penas que tenemos? ¿Para qué vamos a Ni la aumentarla mínima. si, repito, no somos capaces de aplicar la pena de 20 años que establece la ley de lavado? O sea, Así ¿para qué es. aumentarla a 30 si no podemos aplicarla de 20? O sea, Así es. no hace sentido, ¿no? Y el que quiera conocer en un documento breve este expediente de Ay, sí. 3.445 páginas, yo lo invito a que entre a la página de Participación Ciudadana, que va a Lo tenemos en... encontrar un resumen de ese caso en apenas 50 páginas, Lo para tenemos, que nosotros no sea tenemos, lo cansón. sacamos de la página, muy interesante, lo habíamos leído hace un tiempo ya y es un trabajo extraordinario que ha hecho Participación Ciudadana haciendo un compendio del expediente, de la acusación, de los imputados, de las pruebas, etcétera. Y cuando uno lee, y es recomendado, solamente tienen que entrar a la página, cuando uno lee, por ejemplo, lo de las compañías, eran 21 de las compañías, pero la que más manejó Domedical, que fue la que el 98% de sus ingresos venían de OISOE, es impresionante la cantidad de dinero que se manejaba, 2.000 millones, 249 millones, 1.000 millones, 839 millones. Era la fiesta de los millones con el dinero del Estado, con el dinero Así de los es. pobres, con el dinero de la salud, de la educación, de los servicios básicos, de las carreteras. Imagínate el programa de medicamentos de alto costo, Así que es. obviamente eso tiene que ser subsidiado, pero ¿qué pasa? Que algunos de esos medicamentos tenían su distribuidor exclusivo en República Dominicana. ¿Y qué ocurre? Que falsificaban la documentación para poder recibir una contrata del Estado para suplir esos medicamentos. Ahora, algunos decían, no, lo que pasa es que se lo compran al distribuidor exclusivo. Entonces el Estado está pagando muchísimo más dinero del que tiene que pagar, Sí. porque le está pagando al distribuidor exclusivo y además al intermediario entre el Estado y el distribuidor exclusivo, que no debería existir. Gracias, Pancho, por haber estado con nosotros y esperamos que la apelación no nos decepcione y que, por el contrario, se haga todavía aún más justicia. Gracias por haber estado con nosotros.